¿En qué lugar se encuentra la humanidad desde el punto de vista profético? La Biblia nos da la respuesta. La mayoría de las profecías que tienen que ver con Israel y las naciones ya están cumplidas. Por lo tanto, nos encontramos al final de los tiempos y a las puertas de la venida del Señor, cuando vengan las nubes a arrebatar a su iglesia. Esto es lo mejor que nos puede llegar a suceder. Luego, cuando Él vuelva otra vez a la tierra para establecer su reino milenial, no habrá más guerras, ni ataques terroristas, ni asesinatos, ni destrucción. Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, habrá de establecer su reino de paz. Todo lo que los políticos hoy en día intentan hacer por la paz, sin resultado alguno, habrá de ser una realidad cuando Jesús vuelva a la tierra. La esperanza gloriosa que tenemos como creyentes es que 7 años antes de que esto suceda, Él vendrá a buscar a los suyos para celebrar juntos las bodas del Cordero. Nosotros somos la esposa de Cristo. Jesús, al consumar su obra en la cruz, exclamó la conocida frase, «Consumado es». Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Sin embargo, Jesús hablaba arameo o hebreo. Esto está relatado en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra hebrea para indicar algo consumado o terminado es el término kalá. Esta palabra tiene un doble significado. Por un lado, como acabo de decir, significa una obra culminada y por otro lado significa esposa. Cuando Jesús estaba sobre la cruz y debido a que allí pagó el precio por todos nuestros pecados, dijo, «Mi esposa». La esposa de Cristo es la iglesia o su cuerpo. La iglesia está compuesta por todos aquellos sobre la faz de la tierra que le reciben como Salvador personal. Todos los creyentes alrededor del mundo, de todas las razas, pueblos o naciones, pertenecen al cuerpo de Cristo. Jesús, cuando estaba sobre la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, estaba viendo a su iglesia o esposa. Esposa es precisamente el término principal que utiliza la palabra de Dios para referirse a la iglesia. Jesús es el esposo. Cuando Él nos venga a buscar antes de la gran tribulación, estaremos celebrando juntos las bodas del Cordero. Hay muchos creyentes que leen la Biblia desde la perspectiva del Antiguo Testamento y contemplan allí a un Dios que está airado contra el pecado del ser humano. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como a su esposa. La iglesia o esposa es un misterio y no se relaciona con la profecía del tiempo final. Por esa razón, la profecía del tiempo del fin no tiene que ver con nosotros los creyentes. La profecía del tiempo final se refiere al curso del mundo. Vamos a considerar el versículo de Mateo 24:3. Allí encontramos 3 preguntas específicas que los discípulos le hicieron a Jesús en relación a sus palabras anteriores, que no quedaría piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Las 3 preguntas concretas fueron, primero, ¿cuándo serán estas cosas? Esto es en referencia a que no quedaría piedra sobre piedra. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo?
Repito, la profecía bíblica del último tiempo no tiene nada que ver con la iglesia o esposa o cuerpo de Cristo. La profecía bíblica del tiempo final tiene que ver con el mundo y la culminación de los tiempos. Es de vital importancia que entendamos esto. La Biblia hace muchas referencias al tiempo del fin. Y en la actualidad nos encontramos en el tiempo de los gentiles. Esto es así desde la perspectiva de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente y desde ese momento en adelante hasta la actualidad, ella está o ha estado la mayor parte del tiempo bajo el gobierno de las naciones. En la actualidad, la ciudad de Jerusalén, en un sentido, no les pertenece totalmente a los judíos, pues está bajo el control de las Naciones Unidas. Por esa razón, todos tienen cierto derecho a decir algo en cuanto a la ciudad de Jerusalén. Tanto los unos como los otros pretenden nombrarla como capital y eso ocasiona una disputa permanente. La profecía en cuanto a la destrucción de la ciudad de Jerusalén se cumplió hace ya muchos años. En la actualidad nos encontramos en la 11ª hora del tercer día. En mi enseñanza anterior me he referido en extenso a este tema. Esto tiene que ver con la parábola que explicó Jesús en cuanto a los trabajadores en la viña del Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 20 encontramos los detalles. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. El señor de la viña o padre de familia contrata a ciertos obreros para que trabajen allí en la primera hora del día, y establece con ellos un contrato. Por medio de dicho contrato o convenio, el padre de familia acuerda con ellos lo que habrá de pagarles por trabajar todo el día en su viña. Estos obreros de la primera hora trabajan 12 horas en la viña. Recordemos que el padre de familia representa a Dios y estos obreros de la primera hora representan a Israel antes de la obra de la cruz. Por lo tanto, son los que trabajaron bajo la ley. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El señor de la viña volvió a salir a buscar obreros a las 9 de la mañana. Esta sería la generación de la tercera hora. Estos trabajaron también hasta las 6 de la tarde. Y luego él salió a buscar otra vez obreros a la 6ª hora, lo que equivaldría al mediodía a nuestro horario occidental. Luego llamó a los de la 9ª hora, lo que sería para nosotros las 3 de la tarde. Estos últimos trabajaron solo 3 horas. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Podríamos pensar que todos los que trabajaron en la viña recibieron un pago de acuerdo a las horas que trabajaron. O sea, los primeros, quienes trabajaron más horas y soportaron el calor del día, recibieron mucho más que los últimos que trabajaron solo unas pocas horas. Sin embargo, esto no fue así. Y tampoco queda ahí, pues todavía fueron contratados otros obreros. Estos últimos fueron llamados a trabajar a las 5 de la tarde y lo hicieron solo 1 hora, a partir del versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id
también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Estos obreros estaban más que contentos y agradecidos por la generosidad del señor de la viña, que les pagó una jornada completa por solo una hora de trabajo. Al ver esto, los otros obreros pensaron que iban a recibir mucho más, ya que ellos trabajaron muchas horas más. Sin embargo, todos recibieron exactamente lo mismo, todos los obreros, independientemente de la cantidad de horas que trabajaron, recibieron exactamente la misma paga. Versículos 10 al 12. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. De acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, ¿cuáles son los obreros más bendecidos? ¿Aquellos que trabajaron todo el día soportando el calor del sol, o aquellos que fueron contratados recién a las 5 de la tarde y que trabajaron solo una hora? Naturalmente que los últimos, los cuales trabajaron solo una hora. Estos últimos obreros, los de la 11 hora, recibieron la misma cantidad de dinero por solo una hora de trabajo. Estos obreros de la 11 hora representan a la generación del tiempo final. Estos son los últimos en trabajar en la viña antes de que Jesús vuelva a buscar a los suyos. Esta parábola nos dice que el Señor de la viña volvió al anochecer. La generación de la 11 hora trabaja en la última hora antes de su regreso. La Biblia nos dice que Jesús volverá a la medianoche. En este sentido, su venida está cada vez más cerca y no tenemos mucho tiempo más para trabajar. La generación de la 11 hora es la última generación del tiempo final y es la que mayores beneficios recibe por mucho menos trabajo. Este es un cuadro maravilloso de la gracia divina. El mensaje de la gracia consiste precisamente en que fuimos justificados sin haber hecho absolutamente nada para conseguirlo. Jesús dijo que habría de venir la noche cuando nadie más podría trabajar. La noche en Israel comienza precisamente a las 6 de la tarde. Después de esa hora ya no se trabaja. Por esa razón, precisamente los obreros de la 11 hora, la hora antes del anochecer, son los que mayor resultados producen. Dichos resultados no provienen de sus propios esfuerzos, sino que son manifestaciones de la gracia divina. Los obreros de la 11 hora trabajan y actúan por medio del favor divino que han recibido. En este gráfico que observamos a continuación, vemos lo que sucede en el ámbito espiritual. La generación de la 11 hora recibe todas las bendiciones de las generaciones anteriores juntas. Dicho de otra manera, todas las bendiciones que estaban dispuestas para los obreros de la tercera, la sexta y la 9 hora se fusionan entre sí y son derramadas sobre los obreros de la 11 hora. Los obreros de la 11 hora no tienen mucho tiempo para trabajar y por lo tanto reciben la misma paga que los demás, pero con la diferencia de que nada de lo que hagan depende de su propio mérito o esfuerzo personal. Mientras estaba preparando esta enseñanza, el Señor me reveló puntualmente cuáles son las bendiciones de la tercera, sexta y 9 hora. Él me indicó que tenía que ir a su palabra, más precisamente al Nuevo Testamento.
y buscar lo que tenía que ver con la tercera, la sexta y la novena hora. Así lo hice, pensando que iba a encontrar muchísimas referencias al respecto, pero quedé sorprendido al darme cuenta que hay una sola referencia a la tercera hora, y esto tiene que ver con lo que sucedió después de la obra de la cruz. Naturalmente, que hay también un par de referencias en los evangelios, pero desde la perspectiva de la Iglesia, o sea, después de la obra de la cruz, hay una sola mención referente a la tercera hora del día. Debo aclarar que nos estamos refiriendo siempre a las horas del día y no a las de la noche. Me pareció sumamente interesante encontrar esta única referencia, y con ello me di cuenta que el Señor me estaba mostrando algo muy claro. El pasaje al que me refiero se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La tercera hora del día equivale a las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este pasaje se refiere al derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo que al mismo tiempo marcó el comienzo de la era de la Iglesia o de la dispensación de la gracia. Recordemos que los obreros de la primera hora eran los que trabajaron bajo la ley. Ellos tenían un contrato que debían cumplir. La ley de Moisés, dada al pie del monte Sinaí, era un convenio bilateral, pues las bendiciones dependían de la obediencia del ser humano. La desobediencia acarreaba maldición. Bendición y maldición eran las cláusulas del contrato. Sin embargo, tal como leímos en la parábola del Evangelio de Mateo, los obreros de la tercera hora recibieron por su trabajo solo lo que es justo.